6 de la mañana, 50 minutos, pues queremos saludar a esta hora al concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Diego Lacerna, para hablar de este POT por decreto que expidió la alcaldesa Claudia López. Concejal, buenos días, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Buenos días, Jenner, buenos días a todos los televidentes y pues, a los bogotanos que ya están cerrando el año. Bueno, vamos por partes porque este tema está bien candente. ¿Qué opinión le merece que se haya expedido por decreto el POT? Yo creo que es una decisión muy desafortunada, Jenner, no porque la alcaldesa no tenga derecho a expedirlo por decreto, como ella bien dice en las dos instancias anteriores se ha hecho así, sino porque la versión que le presentaron al Consejo es una versión que tiene muchos vacíos y muchos errores, que inclusive la propia alcaldía ha reconocido que están ahí. Y al expedirlo por decreto no puede modificarle ni corregirle esas cosas que están mal. Por lo tanto, tendrá que hacer, como decía Mauricio ahorita en su presentación, una cantidad de modificaciones a través de decretos reglamentarios. Y eso es como comprar un pantalón nuevo lleno de remiendos, que por supuesto no es lo ideal para la ciudad, y lo ideal habría sido, pues sí, sacarlo por acuerdo, pero que si no se logra por acuerdo, por lo menos saliera un POT con el que estemos suficientemente tranquilos para que rija pues, el destino de la ciudad por los próximos 12 años. Para usted, ¿cuáles son los grandes errores de este POT? Pues hay varios, inclusive la alcaldesa en su presentación reconoce algunos temas que ella ya había dicho que habían que cambiar, como que se le ponga un límite al área mínima que tienen las bodegas de reciclaje de 500 metros, que se diga que todas las viviendas en Bogotá tienen que tener mínimo 36 metros cuadrados, el trazado de una vía que podría afectar al humedal El Salitre, etcétera, etcétera. Esos son 3 ejemplos de muchos que la propia alcaldía reconoce que están mal, pero pues como legalmente tienen que decretar exactamente lo mismo que presentaron, así va a quedar. ¿Y cómo se va a hacer esta corrección? Nos decía nuestro analista Mauricio, con decretos reglamentarios. ¿Eso a qué nos enfrentaría a futuro? ¿Qué riesgo tendría a futuro? El principal riesgo es que esos decretos, que podrán ir saliendo poquito a poquito en los próximos meses, deben es precisar, ajustar, detallar el POT original. No deben modificarlo. Uno no puede modificar una norma pues, de la jerarquía que tiene el POT a través de decretos reglamentarios. Y pues esa es una línea delgada, difusa, que se va a prestar para toda clase de interpretaciones jurídicas. Entonces van a empezar a llegar demandas que digan, mire, ese decreto que usted sacó no está precisando, no está ajustando el decreto original del POT, sino que lo está modificando. Y que eso es ilegal. Y vamos a entrar a una lluvia de demandas que van a hacer pues, que ese POT no cumpla con su función esencial, que es guiar el desarrollo de Bogotá por los próximos 12 años. Es decir, estaríamos enfrentados a una inseguridad jurídica con esta reglamentación a futuro. Pero el POT, ¿qué pasaría? ¿Se podría caer? Pues, digamos, pueden haber demandas al POT en general, y de esas va a haber muchas, pero también va a haber muchísimas demandas frente a los decretos reglamentarios. Entonces, sí, vamos a estar en una pelea jurídica, quién sabe por cuánto tiempo. Pero hay otra consecuencia muy importante, Jenny, que yo quiero pues, aclararle a los televidentes. Y es que el principal problema del POT es que como lo saca un alcalde, los siguientes 2 alcaldes que deberían cumplir ese plan que es para la ciudad, no lo hacen. Dicen, eso no lo hice yo, entonces, pues, ¿por qué tengo que seguir? El antídoto frente a eso es llegar a un acuerdo de ciudad, donde pues, la mayoría de los bogotanos nos pongamos de acuerdo sobre los puntos esenciales del POT y así los siguientes alcaldes sientan por lo menos la obligación de cumplir a los acuerdos que se llegó. Como este POT no está llegando a esos acuerdos, pues vamos a tener todavía menos incentivo para que los siguientes alcaldes lo cumplan y seguiremos pues, con la historia de Bogotá de que un alcalde gira a la izquierda, el otro a la derecha, uno da un paso para adelante y el otro para atrás. Pero ¿y entonces cómo logramos ese acuerdo? Esa es la gran pregunta.
Pues no, digamos, en principio no tiene que ser un acuerdo en el sentido legal del término de que pase por el Consejo, sino es a través de un diálogo, es a través de una negociación. Inclusive este POT, si hubiera salido por decreto, podría reflejar muchos de los puntos que se negociaron en la discusión con concejales, con gremios, con ciudadanía. Pero como toca decretar lo de septiembre, antes de que sucediera esa discusión, pues no se incluye absolutamente ninguno de esos acuerdos o de esas negociaciones. Sí, ahora, finalmente, también está el tema político. La alcaldesa Claudia López, en ese momento todavía no posesionada en su cargo, 2019, decía que era una falta de respeto que se expidiera el POT por decreto, haciendo alusión a lo que iba a hacer en ese entonces Enrique Peñalosa. Y sin embargo ayer lo hace. ¿Cómo le explica usted, concejal de la Alianza Verde? Pues mire, yo estoy de acuerdo con la Claudia López de hoy en ese punto. Y es que a veces hay que decretar el POT, porque es que si no existe esa amenaza o esa posibilidad, el Consejo se puede dedicar a mamar gallo indefinidamente y pues que nunca salga esa norma. El problema de este POT no es que sea decretado, sino que fue decretado incompleto. Y por eso es que la alcaldía se debía haber demorado hasta el próximo año para volverlo a presentar. Y si ahí le volvían a mamar gallo, decretarlo, pero decretarlo completo, con esos puntos negociados, con esos acuerdos de ciudad que son tan importantes para que sí se cumplan. Bueno, le cambio de tema y ya con miras a 2022 y los años siguientes. La alcaldesa Claudia López, le voy a hablar de movilidad. La alcaldesa Claudia López dice, mire, Bogotá no va a estar un año en obra, 2 años, no, 10 años en obra. Tuvimos acá al director del IDU, prepárense, vamos a tener movilidad complicada por lo menos durante los próximos 2 años. ¿Cuál va a ser el reto grande de la movilidad desde el Consejo? ¿Qué se va a hacer para que no tengamos que sufrir tanto los bogotanos? Pues desafortunadamente no hay obras sin trancón, entonces vamos a sufrir. Lo que tiene que hacer la Secretaría de Movilidad, y en eso pues estará presionando el Consejo, es tener unos planes de manejo de tránsito bien preparados para cada una de esas obras, pero creo que también hay como unas tareas que tenemos que asumir desde las empresas, desde la sociedad, y es continuar con esto que hemos avanzado de estos años de pandemia, del teletrabajo lo más posible, y los que podamos, yo entiendo que no sean todos, utilizar medios sostenibles de transporte, darle una ensayada a la bicicleta, tratar de caminar. Lo más complicado siempre va a ser el vehículo particular. Y entiendo que hay mucha gente que lo necesita, que lo tiene que usar, pero los que no tenemos que usarlo, pues ojalá empecemos a experimentar con otras formas de ir al trabajo. Y mucha paciencia. Y finalmente, concejal, el tema de la seguridad, que sigue siendo tan preocupante en la capital, a pesar de las distintas iniciativas, las ayudas desde el gobierno nacional, refuerzo de policía, policía militar, pero es realmente grave, preocupante. Veíamos el robo y el asesinato de nuestra colega Natalia Castillo, por solamente nombrarle uno, lo que está sucediendo en el portal Américas, donde reina la inseguridad y dicen los habitantes del sector, no hay allí autoridad que haga presencia. ¿Cuál va a ser el reto de la seguridad para el próximo año? No, pues el reto es enorme y esta sin duda es la principal deuda que tiene la alcaldía con la ciudad en estos 2 años. Uno entiende pues, que hubo pandemia, que se empobreció mucha gente, que además nos llegó el paro nacional, pero la verdad es que a 2 años de comenzado el gobierno no hay una estrategia clara en términos de seguridad. Frecuentemente se ven unas diferencias muy grandes, una falta de coordinación entre lo que dice la alcaldía y lo que hace la policía o lo que hace la fiscalía, pero realmente uno no entiende cómo la situación en el Portal de las Américas y en otros portales, el de SUBA, el de UNI, después de 8 meses de paro nacional, pues sigue siendo recurrente. La alcaldía tendría que rendirnos cuentas sobre cuáles han sido las judicializaciones que pasan en esos contextos. No puede ser que a los vecinos de esos portales los enloquezcan una vez al mes, todos los meses, y nunca pase nada. Pues ahí está el gran reto, la seguridad y la gran deuda, dice el concejal Diego Lacerna, de esta alcaldía de Bogotá liderada por Claudia López. Concejal, gracias por atendernos. Un feliz 2022. Gracias, Jenner. Lo mismo a usted y a los televidentes.